Buenos días, queridos estudiantes. Para ver el tema de la clase de hoy necesitamos hacer un resumen de la clase anterior que trató sobre la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto que ocurrió entre el 28 de julio de 1914 y el 11 de noviembre de 1918. Esto quiere decir que duró 4 años, 3 meses y 14 días. ¿Por qué se dio la Primera Guerra Mundial? Fue por el asesinato del archiduque Francisco Fernando, quien era el heredero de la corona austrohúngara, y de su esposa, la archiduquesa Sofía. ¿Cuáles fueron las potencias que se enfrentaron en esta guerra? Las potencias asociadas, que incluía a Francia y Rusia, así como a Gran Bretaña y Estados Unidos, contra las potencias centrales, que incluía a Alemania y Austria. Lo último que discutimos en la anterior clase fue que esta guerra movilizó a millones de ejércitos. Esto incluía a 70 millones de combatientes, así como la movilización de millones de personas hacia refugios. ¿Cómo finalizó esta guerra? Con la firma del Tratado de Versalles, que se firmó en el año 1919. Este tratado es muy importante para Alemania, pues genera un ambiente de inconformidad en la población, lo cual permite que se desarrolle y consolide un anhelo de un cambio necesario y radical para reconstruir la nación, el cual será ejecutado por el nazismo. La Primera Guerra Mundial dejó una Alemania derrotada tanto política como económicamente. Esto, unido al arraigo de su tradición militar, constituyó un excelente caldo de cultivo para que cualquier tipo de nacionalsocialismo se pudiera desarrollar. Es por esto que Adolf Hitler empieza a desarrollar el nazismo en Alemania a partir de 1932. Pero María Paula, cuéntanos qué sabes tú. Sé que surgió en el periodo de entreguerras y fue la causa principal de la Segunda Guerra Mundial. También sé que fue una época trágica para los judíos. Y también para los gitanos. Bueno, para todos los que no pertenecieran a la raza aria. Pero en sí, ¿qué significa la palabra nazismo? Podemos buscarlo en el diccionario. Nazismo. Doctrina política e ideología de carácter totalitario, nacionalista y expansionista, además de racista y antisemita, fue impulsada en Alemania por Adolf Hitler después de la Primera Guerra Mundial. Para comprender el contexto político en el que surgió el nazismo, es necesario conocer la diversidad de partidos políticos que había en la época. Por eso he traído esta bolsita, de modo que podamos saber cuáles eran y el apoyo que tenían de parte de la población alemana. Adelante, Natalia, saca un papel. Partido Comunista Alemán. María Paula, ahora es tu turno. Partido Socialdemócrata. Sigue. Partido Democrático Alemán. Siguiente. Partido de Centro. Partido Nacional Alemán. Y el último. Partido Nacional Socialista. Les traje estos papelitos para que los unan con los partidos correspondientes. Son los porcentajes de votación. 0.17%. Partido Democrático Alemán. 7.97%. Partido Nacional Alemán. 11.25%. Partido de Centro. 12.32%. Partido Comunista Alemán. 18.25%. Partido Socialdemócrata. Partido Nacional Socialista. 43.91%. Es el partido con mayor porcentaje. ¿De quién era ese partido? Pues les cuento que su líder era Adolf Hitler, quien ganó las elecciones en ese año.
La noche del 27 de febrero de 1933 se incendió el Parlamento alemán, conocido como el Reichstag. Por lo tanto, el actual presidente Hindenburg, presionado por Adolf Hitler, emite el decreto del incendio del Reichstag. Profe, mira lo que encontré. Mediante el decreto del Reichstag se establece que se erradica la libertad de opinión y la libertad de prensa. También se consolida la pena de muerte para todos aquellos quienes se considerara que hubieran traicionado a la nación. Y también se suspenden los derechos civiles constitucionales. Yo también había leído que el decreto era muy importante para la consolidación del nazismo porque al tener vigencia en todo el territorio alemán, permitió que el gobierno, a partir de su libre albedrío, tomara decisiones para su beneficio como la creación de los primeros campos de concentración. Asimismo, para la institucionalización de las ideas nacionalsocialistas, Hitler fortalece su círculo político, así como su servicio de seguridad del partido nazi. Para esto crea unas unidades de protección conocidas como las SS y las SA, así como la Gestapo, que luego se convirtieron en fuerzas de combate para el beneficio de la nación, dirigidas por Hitler. Niñas, por favor realicen un dibujo en sus cuadernos de cómo se imaginan a esta armada. Alguna vez leí que el 30 de junio de 1934 ocurrió un suceso con los diferentes miembros de este ejército. En esta fecha se perpetuaron asesinatos de la SA por la SS y la Gestapo debido a que eran sospechosos de haber traicionado a Hitler. Este evento se conoce como la Noche de los Cuchillos Largos y se habla alrededor de 200 muertos. Después de la Noche de los Cuchillos Largos, Alemania firmó múltiples tratados con diferentes países para expandirse como potencia mundial y que así Hitler pudiera asegurar su puesto en el gobierno alemán. Pero ahora quiero que ustedes me cuenten qué investigaron en su tarea sobre estos pactos. Natalia, ¿quisieras comenzar tú? Cuéntanos qué encontraste. En mi investigación me salió que el primer pacto que firmó fue el Pacto de Múnich en 1938. Este fue firmado por Italia, Alemania, Francia y Reino Unido, con el fin de aprobar la incorporación de los Sudetes que pertenecían a Checoslovaquia a Alemania. Yo también encontré el Pacto Alemán-Soviético, que se firmó en 1939. Fue firmado por Alemania y la Unión Soviética. En este se acuerda la no agresión mutua y se crea un compromiso para la solución de sus problemas pacíficamente. También encontré el Pacto Tripartito. Sí, yo también encontré ese. Fue firmado en 1940. Fue firmado por Japón, Alemania e Italia con el fin de construir una alianza militar entre estas naciones para formar las fuerzas del eje que fueron opuestas a las Fuerzas Armadas en la Segunda Guerra Mundial. Para la política expansionista de Alemania, Hitler empieza a anexar nuevos territorios al Estado alemán. El 12 de marzo de 1938, Alemania anexa a Austria, y asimismo, en este año, Checoslovaquia cede su franja del sudeste a Alemania, subestimando a Hitler, pues permite que se empodere e invade este territorio, anexándolo en 1939. Meses después, invade Polonia y logra adherirlo a su territorio, consolidando el crecimiento de esta nación. Adolf Hitler tenía la creencia en una raza aria, esto es, un pueblo prehistórico lingüísticamente y racialmente homogéneo del que todos los pueblos indoeuropeos son descendientes. El Führer, a su vez, tenía la creencia en que las características, las habilidades, las aptitudes, las destrezas militares y las condiciones físicas, todas estaban determinadas por la raza. Toma su ideología de los darwinistas sociales alemanes del siglo XIX, en donde se plantea la supervivencia de la raza más fuerte. Esto quiere decir que en la naturaleza siempre habrá una lucha de las razas y que solamente va a sobrevivir la raza aria según Adolf Hitler. Por lo tanto, empieza a discriminar a todos aquellos grupos que no pertenecían a la raza aria. Esto incluía a gitanos, homosexuales, socialistas y judíos, como María Paula lo planteó anteriormente. Por lo tanto, le reduce sus derechos tanto civiles como constitucionales y empieza a crear los primeros campos de concentración. Yo sí. Mi abuelo judío vivió en la época de Hitler y me contaba que había demasiada represión y una limitación de los derechos civiles. También me contó que los marcaban con 6 números para diferenciarlos en los guetos en los cuales eran recluidos para después llevárselos a los campos de concentración. Yo también puedo relacionar este tema con algunos libros y películas, como La ladrona de libros, El niño con la pijama de rayas y La lista de Schindler, en la que se recrea la realidad que se vivía durante esa época.
Por ejemplo, se veía que era una situación muy represiva y que el gobierno no permitía que la gente actuara libremente. También se ve la realidad de los campos de concentración que se empezaron a crear a partir de la ideología de Hitler. Estos campos fueron creados para la eliminación de los enemigos del Estado. Existieron dos tipos de campos: los campos provisionales, que eran para el tránsito, prisión, trabajo e internamiento, y los campos de exterminio. En estos campos podíamos encontrar cámaras de gas, explotación laboral, maltrato físico y psicológico, alimentación inhumana, y los muertos eran enterrados todos en fosas comunes. Se estiman 8.000 judíos gaseados cada día, para un total de 6 millones de judíos muertos al final de la guerra. ¿Sí, María Paula? Después de todo lo que hemos aprendido en la clase de hoy acerca del nazismo, considero que actualmente todavía siguen existiendo regímenes totalitarios, represivos y racistas, como por ejemplo en Siria, Israel o Corea del Norte, en donde se evidencian muchos conflictos. ¿Sí, Natalia? Pero no entiendo. María Paula está diciendo que todavía existen ideologías totalitarias, represivas y racistas, o sea, estaría diciendo que el nazismo continúa hoy en día. Pero tú nos dijiste que el nazismo se acabó en 1945 con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo hoy en día podría continuar eso? Es correcto, María Paula. A partir de lo que vimos durante la clase de hoy, podemos concluir que el nazismo cambia el orden mundial en cuanto que instaura un modelo social y político autoritario, racista y represivo que aún perdura hasta nuestros días.